Buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hernández del Centro Aeronáutico de Colombia. Hoy vamos a hacer una pequeña reseña sobre el RAC 121 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, en lo que tiene que ver en la operación de aeronaves y más para la tripulación de cabina de pasajeros o TCP. Dicho RAC 121 habla sobre los requisitos de operación para las operaciones domésticas e internacionales en compañías y en vuelos regulares y no regulares. Dicho RAC también combina las normas de operación de esas aeronaves y sus requisitos de aeronavegabilidad. Vamos a tratar solamente lo correspondiente a los tripulantes de cabina de pasajeros o TCP, quienes forman parte de una compañía de lo que llamamos personal de operaciones. También vamos a tratar aquí sobre la verificación de las competencias de los TCP. Acuérdense que las competencias es el grupo o la unión de las habilidades, aptitudes y conocimientos que debe poseer una persona para desempeñar un rol determinado con eficacia. Este RAC 121 aplica a las operaciones comerciales regulares y no regulares, tanto domésticas como internacionales, en aeronaves de pasajeros, carga y correo en la parte regular y únicamente carga en la parte no regular. Nos habla también este RAC 121 sobre el cumplimiento por parte de toda la tripulación de las leyes, reglamentos y procedimientos en los estados extranjeros. Es decir, no es el hecho de que porque vayamos en una aeronave de matrícula colombiana a otro estado, simplemente nos regimos al RAC colombiano. También debemos regirnos por las regulaciones y las leyes del estado donde vayamos a hacer algún tipo de escala o incluso a pernoctar. En este 121 también vamos a hablar o vamos a encontrar los requisitos de la tripulación y el personal aeronáutico que se encuentra vinculado a una compañía que ejecuta este tipo de operación regular y no regular. Ya en lo que nos atañe al personal de tripulante de cabina de pasajeros o TCP, nos dice el RAC 121 que debe existir mínimo un TCP por cada 20 a 50 pasajeros y un miembro adicional, tripulante de cabina de pasajeros, por cada 50 pasajeros o fracción de 50 en el mismo piso o cubierta de la aeronave que se encuentren ocupando asientos en dicha aeronave. Cuando se certifica una compañía para obtener su CDO, certificado de operación, hay varios pasos, uno de los cuales es la demostración de los procedimientos de evacuación de emergencia, en el cual ya se involucra a personal TCP de la compañía. Hay una demostración que se llama la demostración parcial, que es para aeronaves con una capacidad mayor a 44 pasajeros y se realiza cuando se incorpora un nuevo tipo y modelo de aeronave dentro de la operación de la compañía o cuando la compañía va a iniciar operaciones por primera vez. Cuando se cambia el número, ubicación o las tareas de los tripulantes de cabina o cuando por revisiones y demás, incluso por parte del fabricante, recomendaciones del fabricante, pueden cambiar los procedimientos de evacuación de emergencia o incluso la configuración en esa aeronave de los elementos de evacuación de emergencia. También se realiza esa demostración parcial cuando cambia el número, ubicación y tipo de salidas o tipo de mecanismos de apertura de las salidas de emergencia disponibles para la evacuación. Ese cambio de tipo de salidas o de mecanismos de apertura de hechas salidas los hace solamente el fabricante debido a que encontró algún tipo de falla en el diseño o que se mejoró el elemento, que cambió de un sistema mecánico a automático o que si estaba solamente automático configura las dos opciones de hacerlo tanto de manera automática como de manera manual. En esa demostración se puede utilizar únicamente el 50% de las salidas y de los toboganes, no se van a utilizar todas las salidas de emergencia ni todos los toboganes de la aeronave. Si es por ejemplo un Airbus
320 que tiene 4 salidas de emergencia grandes, no ventanas de emergencia con 4 toboganes, pues utilizaremos únicamente 2. En esa demostración debemos tomar el tiempo de máximo 15 segundos para el deploy o lo que se llama el armado y el inflado de los toboganes, y no requiere pasajeros para dicha demostración, solamente cumplir con los tiempos y cumplir con la operación de debida forma según como lo digan los manuales de la compañía y de la aeronave. En el sistema de intercomunicación entre los miembros de la tripulación aplica para las aeronaves mayores a 19 pasajeros. Esa certificación me habla también en que yo como tripulante de cabina de pasajeros debo alcanzar el sistema de intercomunicación 10 segundos desde un punto accesible. También nos trata sobre la certificación del sistema de comunicación a los pasajeros. Y me habla ahí o trata que cada una de las salidas de emergencia de pasajeros a nivel del piso, o sea, en la cubierta de la aeronave o el deck donde vayan los pasajeros o las sillas de pasajeros, esas que dispongan de un asiento adyacente para la tripulación de cabina tengan un micrófono de fácil acceso para el TCP que esté sentado en dicha silla, en dicho asiento, excepto que ese micrófono pueda servir para más de una salida siempre que la proximidad de estas salidas permita la comunicación verbal no asistida entre los miembros de la tripulación de cabina cuando estén sentados. Eso significa que si hay varias sillas en un punto cercano, varias sillas de TCP o varias sillas para tripulante de cabina de pasajeros, en un punto cercano a un micrófono, pues se puede utilizar ese micrófono de grupo de tripulación, siempre y cuando pues no sea requerido un lenguaje o una comunicación verbal entre esos TCP sin necesidad de un micrófono, un megáfono o cualquier otra ayuda mecánica. En cuanto al equipo de emergencia, me dice que una aeronave con una capacidad mayor de 60 pasajeros y menor a 100 debe existir un megáfono en la parte posterior de la cabina de pasajeros, donde pueda ser accesible de manera rápida por un TCP desde su asiento. Cuando la aeronave es mayor a 99 pasajeros, deben ubicarse 2 megáfonos en dicha cabina, uno instalado en el extremo posterior de la aeronave, otro en el extremo delantero de la cabina de pasajeros, donde también sean de fácil acceso a cualquiera de los tripulantes de cabina cuando se requiera. Y en aviones con más de un compartimento de pasajeros, se requiere mínimo un megáfono por compartimiento. Es decir, si la aeronave, el deck de la aeronave está dividido en secciones por un bulkhead o un mámparo, en cada sección debe haber un megáfono. Si es el caso de aeronaves con doble cubierta, como un Boeing 747 o un Airbus 380, entonces en cada cubierta debe existir mínimo un megáfono, pero también respetando la norma en la que me dice si en la cubierta inferior la capacidad es de más de 99 pasajeros, igual que en la cubierta superior, por lo menos deben existir 2 megáfonos por cubierta. Bien, cuanto a los requerimientos de la permanencia de tripulantes de cabina de pasajeros en una aeronave que esté detenida en un aeropuerto, en un aeródromo, primero, que cuando se requiere tripulación de cabina. Entonces, cuando la aeronave está en tierra, los motores deben estar en posición off o totalmente apagados. Debe existir una salida a nivel del piso abierta para el desembarque de los pasajeros, en caso de alguna emergencia. El número de tripulantes o de TCP, ¿sí?, en cabina debe ser por lo menos la mitad del número requerido en el RAC 121.1440 literal A, pero nunca menor a un tripulante de cabina. Si en ese literal me dice que por cada X pasajero debe existir 2 o cantidad de pasajeros debe existir 2 tripulantes, pues puede haber uno solo y así sucesivamente, pero nunca debe haber menos de un tripulante en cabina. Un solo tripulante o TCP puede estar de acuerdo
puede estar ubicado, perdón, de acuerdo con el procedimiento operacional aprobado por la Aerocivil a la compañía. Es decir, según el Manual General de Operación, el MGO, si me dice que deben existir 4 tripulantes, pues deberán existir 4 tripulantes. Pero en cualquier condición ya extraordinaria, pues pueden existir en lugar de los 4 mínimo un solo tripulante. Y más de un tripulante de cabina debe ser ubicados en dicha cabina de pasajeros de manera uniforme a lo largo de toda la aeronave. Cuando se realiza procedimiento de reabastecimiento de combustible en aeródromo con los pasajeros, llámese embarcando, llámese a bordo de la aeronave o desembarcando, me dice que primero debemos tener las puertas abiertas y un tripulante de cabina en cada una de las puertas. El reabastecimiento de combustible debe ser por métodos de presión, es decir, que sea realizado por medio de bombas ubicadas en el equipo de reabastecimiento, llámese el camión o llámese en una planta especial de reabastecimiento, nunca por gravedad. El procedimiento de reabastecimiento con pasajeros embarcando o con pasajeros a bordo de la aeronave desembarcando debe estar autorizado por la autoridad aeronáutica. No es que yo, como el RAC me dice, que yo lo puedo realizar así, pues no es que yo llegue y lo haga de una vez. Tengo que primero solicitar autorización a la Aerocivil. Y debe existir comunicación en ambos sentidos, es decir, comunicación entre la tripulación de la aeronave y la tripulación de tierra o el personal que esté realizando el reabastecimiento de combustible. Bien, para ser instructor TCP vamos a tener unos requisitos mínimos que los da el RAG y ya pues cada compañía mirará si los deja con ese listado o los nombra con ese listado o la misma compañía puede poner otros requisitos adicionales. Primero, que la persona esté calificada, es decir, que sea idónea, competente para ejercer el rol de instructor en un operador. Según el RAC 65, capítulo H, que me habla de los instructores tierra en especialidades aeronáuticas, ya no se requiere cuando los cursos son dictados por la compañía para personal de su propia compañía, no se requiere que ese TCP tenga licencia IET o licencia de instructor especialista de instructor en especialidades aeronáuticas en tierra. Entonces ya no se requiere esa licencia, pero debe tener mínimo un curso de metodología de la enseñanza. No es que yo llegue y diga que Susanita o Panguanita sea instructor porque le parece bien. No, primero debe cumplir con el curso de metodología de la enseñanza. Ahora, si los cursos al operador son dictadas por un CIAC o un CEAC, es decir, Centro de Instrucción de Aviación Civil o un Centro de Entrenamiento de Aviación Civil, si los instructores que llevan a cabo ese entrenamiento sí deben poseer la licencia IET, porque quien los está dictando es un centro de instrucción, un centro de entrenamiento, un tercero, digámoslo así, o contratado. Entonces, para ese tipo de instrucción sí se requiere que la persona que lleva a cabo el entrenamiento deba poseer la IET. Pero si es directamente interno el entrenamiento de la compañía, no se requiere que la persona posea IET. Punto personal: deberían todos los instructores, independientemente si son de compañía o son de escuela, mantener la IET o tener la IET. Debe ese TCP tener mínimo un año de experiencia en el equipo, ¿sí? Experiencia certificada y comprobada. Seguir el programa de entrenamiento del explotador o operador. Eso era lo que les decía. Si el centro de instrucción va a llevar a cabo, digamos, entrenamiento en ditching del equipo Boeing 787 de la compañía Aeropepito, no es que el centro de instrucción se rija por el programa del centro de instrucción, sino debe cumplir con el programa aprobado por la autoridad aeronáutica al operador, en este caso Aeropepito. Debe cumplir con unos requisitos de proficiencia, como tener sus chequeos vigentes,
con los exámenes vigentes, con el equipo vigente, ¿sí? Es decir, que esté competente para impartir dicho entrenamiento. Debe haber recibido instrucción o deberá recibir instrucción, disculpen, cada 12 meses. Es decir, como instructor, yo debo estar recibiendo instrucción de repaso o recurrente cada año para mantener parte de mi proeficiencia. Debo, para mantener vigentes esas atribuciones como instructor TCP en una compañía, haber impartido instrucción en los últimos 2 años o 24 meses. No es que yo haya sido instructor y haya dejado pasar 3 años y vuelva a dictar instrucción como TCP en una compañía y después de 3 años, así yo haya tenido mi instrucción recurrente cada 12 meses. No, debo haber impartido instrucción en los últimos 24 meses. Bueno, para cuando un TCP va a recibir instrucción inicial y de transición, inicial en un equipo o de transición de un equipo a otro, debo tener pues los cursos inicial y recurrente. Como les decía, en los 24 meses anteriores haber impartido instrucción, es en el caso de un IET o un instructor que vaya a impartir cursos iniciales y de transición. Mi primera autorización en mi licencia TCP es que mi licencia básica no tiene habilitaciones. No es como antiguamente que podía uno estudiar la carrera TCP o ASA en su época. Le otorgaban la licencia ASA y podía en el centro de instrucción tomar el curso del equipo de C9, MD y salía a presentar examen de la licencia básica y de la aeronave adicional. Ya no, solamente la licencia TCP se presenta el examen, pero como licencia básica, sin ninguna habilitación. Las habilitaciones las obtiene el TCP con los cursos o el curso de la aeronave que haya tomado en un operador, llámese certificado con RAC 121 o con RAC 135. Para poder habilitar una aeronave, debo haber realizado un curso inicial dictado por un instructor aprobado, autorizado por la Aerocivil. Debo realizar 5 horas prácticas con instructor, ¿sí? Supervisado con instructor, y 5 horas de observador también supervisadas. Ojo, pero ese observador o el alumno o el TCP que está haciendo horas de observador no forma parte de la tripulación activa de ese vuelo. Sería como si fuera un pasajero, ni siquiera como un tripad. No forma parte de la tripulación activa de ese vuelo. Las autorizaciones que puede tener máximo un TCP en su licencia son 4 aeronaves. 4 aeronaves. Entonces yo puedo tener Boeing 787, Airbus 320, Airbus 330 y ATR 42. Si en la compañía traen otro tipo de aeronave, ejemplo, un Boeing 737, y lo adiciono a mi licencia TCP, lo puedo adicionar, pero yo tendría que, mediante la empresa renunciar a ejecutar trabajos en una de esas aeronaves. Solamente mantener activa 4. Para las autorizaciones siguientes, es decir, que yo por primera vez adicioné a la licencia TCP la aeronave Airbus 320 y al año la compañía me manda a hacer curso del Airbus 330 o en 787, simplemente debo realizar el curso inicial de esa aeronave y 5 horas de experiencia operacional. No tengo que hacer nada más. Ese curso o esos cursos los puedo realizar con el operador o en un centro de instrucción o como le decimos normalmente una escuela, pero contratada por el operador o explotador y con el programa aprobado al operador o explotador. También debo presentar las pruebas de pericia, ¿sí? Todo lo que debo saber en el manejo de las salidas de emergencia, en la ubicación de pasajeros, ubicación de los sistemas, ubicación de los equipos de emergencia, procedimientos en el GALI, procedimientos con el FoodCar o trolley, etcétera, etcétera, etcétera. Y debo realizar también
un curso periódico o recurrente. Ese curso periódico incluye 12 horas de curso recurrente de la aeronave. Entonces, cada vez que yo realice un curso recurrente de las habilitaciones que tenga en la licencia TCP, el curso de aeronave debe comprender mínimo 12 horas. Si el operador quiere que el curso sea de 40 horas, pues será 40 horas, pero mínimo deben ser 12 horas de curso de la aeronave más los entrenamientos correspondientes a evacuaciones, ditching y demás procedimientos. Debo también cumplir con una verificación de competencias como TCP. Acuérdense que las competencias es el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes para desarrollar satisfactoriamente o con eficiencia una labor determinada. Cumplir con una experiencia operacional mínima en cada tipo de aeronave. Debo también poseer las licencias, habilitaciones o autorizaciones según corresponda para poder ejecutar mi labor como TCP o como instructor de TCP. La experiencia operacional en vuelo durante las operaciones realizadas según este reglamento, este RAC 121, también la debo cumplir. No es que yo tenga los cursos de tierra, los ditching, pero no tenga horas de vuelo, pues no me va a servir. Tengo que cumplir la parte teórica, pero también la parte práctica u operacional. Esa experiencia operacional adquirida en el avión se puede hacer durante los vuelos de demostración o vuelos ferry para cumplir con esa parte. Entonces, si por X o Y motivo no me asignaron mucho vuelo, pero sí me asignaron a traer una aeronave de X punto a otro, eso empieza a contar como experiencia operacional. Si es en una aeronave nueva, los vuelos de demostración también de cómo se opera esa aeronave aquí en Colombia para ser certificada, también cuentan como experiencia operacional. Para la autorización por tipo de aeronave en la licencia de TCP o en mi licencia TCP, yo debo reunir mínimo 5 horas de experiencia operacional en dicha aeronave en la que yo esté realizando curso. Y como les decía antes, no pueden hacer parte o uno no puede ser parte de la tripulación mínima requerida, es decir, no formo parte de la tripulación activa de ese vuelo. El 50% de esas horas requeridas de experiencia operacional puede ser también realizadas en una aeronave energizada en tierra o en una maqueta, siempre y cuando la maqueta cumpla con el modelo de aeronave en la cual la persona o el TCP esté realizando cursos. No debe ser una maqueta genérica. Si yo estoy haciendo el curso para adicionar el Airbus 330, debo realizar esa parte de instrucción en dispositivo o en maqueta en una maqueta correspondiente al modelo 330. No sirve un 320 ni un 737, ninguna de esos. Tiene que ser 330. Si la aeronave está en X o Y motivo en la zona de mantenimiento, pues se puede realizar ya en dicha aeronave, pero siempre y cuando la aeronave esté energizada para poder utilizar u operar los sistemas que necesitemos para dicho entrenamiento. Para restablecer la experiencia, después de que no he ejecutado trabajos de vuelo o experiencia después de un tiempo por no ejercer funciones de TCP, entonces hay varios puntos que voy a tener en cuenta. Si yo no tengo experiencia reciente entre los últimos 6 a 12 meses, si es de 12 a 36 meses o mayor a 36 meses. En cada uno de ellos simplemente debo cumplir con los requisitos mínimos. En el 6 a 12 meses un curso de repaso y unas pocas horas, de 12 a 36 un curso ya un poco más extensivo. Pero cuando yo dejo de tener experiencia en un periodo mayor a 36 meses, pues ya debo realizar un curso inicial de la aeronave más las horas prácticas y operacionales que requieren como si fuera adicional la aeronave por primera vez. Debo cumplir con la verificación de competencias. Puede ser llevada a cabo por un examinador delegado de la compañía. Es una persona autorizada por la autoridad aeronáutica a una compañía que ejecuta labores propias de un POI o un inspector principal de operaciones, o debo realizar esa verificación de competencias ante el POI asignado a la compañía. Cada 12 meses debo realizar entrenamiento
tanto de la aeronave, ¿sí? Como de procedimientos operacionales. Y cada 24 meses yo debo realizar cursos adicionales como el de ditching, como el de mercancías peligrosas y las prácticas correspondientes a los mismos. El RAC 121 también me habla sobre las sillas de tripulación o las famosas jump seats. Esas sillas pueden estar ubicadas con una desviación de 15 grados respecto al eje longitudinal de la aeronave. ¿Eso para qué? Pues para tener mejor visualización de toda la cabina de pasajeros. Me habla ahí sobre el uso de los jumps de descanso, ¿sí? En el cual debo darles un uso correcto o la tripulación debe estar obligada a verificar el uso correcto de esas sillas. Cuando hablamos de los asientos de descanso, a veces se utilizan asientos de pasajeros en una de las clases, llámese primera clase de la misma, para hacer que los tripulantes puedan descansar, sobre todo en trayectos muy largos y que haya relevo de tripulación. Entonces, esos jump seats y asientos de descanso no deben ser ocupados ni por pasajeros ni por personas que, digamos, vayan ahí como sean amigos de la tripulación. Venga, se sienta aquí, venga, conozca la silla. No, debe existir o existe una norma que me prohíbe que esos jump seat y asientos de descanso asignados sean ocupados por un personal diferente a la tripulación activa en vuelo. Y debo también tener entrenamiento sobre eventos médicos, primeros auxilios, cortaduras, puede ser la traída al mundo de un bebé, resucitación, etcétera, etcétera. Y eso es todo lo correspondiente, es un resumen sobre las funciones de un TCP según el RAC 121.